Santiago 2:21, San Santiago dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Este mensaje se llama demostración bíblica que la salvación no es solo por fe. Demostración bíblica que la salvación no es solo por fe. El tema más importante que uno puede dialogar, hablar en la vida cristiana es el tema de salvación del alma. No hay otro tema más importante para el ser humano. Y a pesar de ello, Satanás ha tenido éxito en el mundo de hoy cristiano porque la gente no sabe cómo ser salva. Normalmente se piensa que se es salvo por asistir a la iglesia, alabar a Dios o hacer alguna actividad religiosa. La Iglesia Católica ha predicado salvación por medio de los 7 sacramentos. Y realmente los cristianos, tanto católicos como evangélicos, no tienen la cosa clara. No saben de algo que deberíamos dominar. Si no dominamos eso, no dominamos nada. Si no sabemos eso, ni siquiera sabemos si somos salvos o no. En 1500 comenzó una reforma, aparentemente, del cristianismo, pero lo que se hizo en esa reforma fue traer más confusión todavía, traer más oscuridad todavía al cuerpo de Cristo. Lo correcto estaba aquí en este libro. Y lo correcto está aquí en este libro. Este libro dice cómo es que uno puede ser salvo. Este libro costó 300 años de sangre, por lo menos en el Nuevo Testamento. Y lo que hay aquí escrito es la única forma de poder ser salvo. Y estamos hablando de un todo, no estamos hablando de un pedazo caprichoso que yo escoja porque se tuerce el significado. Martín Lutero comenzó a predicar que la salvación era solamente por fe. ¿Cómo así? Es decir, la persona cree que Jesucristo es el Hijo de Dios solamente, y eso es suficiente para ya tener su nombre escrito en el libro de la vida y ser salvo. Inclusive llegó a pensar que como la salvación es por fe, la persona puede pecar 1000 veces al día y aún así seguir siendo salvo. Esta doctrina de solo fe, la mayoría de ustedes no ve dónde está el peligro, dónde está la maldad del asunto. Pues hay algunos textos bíblicos que dan la impresión que la salvación fuera solamente por medio de la fe. Quiero repetirlo de nuevo. Hay algunos textos bíblicos que dan la impresión de que la salvación fuera solo por fe. Pero
todo creyente debe tener esto bien claro, que la salvación no es solo por fe. Aleluya. Así que vamos a buscar algunos textos bíblicos que nos aclaran el asunto de que la salvación no es solo por fe. Este es el mensaje que hay que predicarle hoy a la iglesia, tanto católico como evangélico. Hay que comenzar por aquí. Y este mensaje hay que predicarlo 1, 2 y 3 veces, porque la estructura que hay de 1700 años de error es difícil de derribar, porque son fortalezas de pensamiento que han sido incrustados de generación en generación cristiana, amañados a un error. Y usted no está obligado a creerme a mí, pero sí quiero que usted mismo abra sus ojos, lea conmigo su Biblia, no la mía. Porque definitivamente usted no puede estar confiando en hombres. Usted no puede creer lo que yo diga, o creer lo que otro pastor diga, o creer lo que Lutero diga. Eso es peligroso. Solamente podemos confiar y apoyarnos en la palabra de Dios. Y esta es la palabra de Dios. Lutero fue tan atrevido que quiso sacar de aquí la carta a Santiago, segunda y tercera de Juan, una carta de Pedro, pues no creía que debería estar en este libro. Ya eso son palabras mayores de corrupción. Eso es corrupción. Aleluya. De hecho, la doctrina de sola fe, o sea que la salvación es por sola fe, es una doctrina corrupta, porque no exige santidad como vital para salvación. Lo que ellos dicen es que la salvación es solo por fe, y si tienes santidad o no la tienes, eso es secundario. ¿Aló? Y que lo que importa es que tú creíste, porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero ese es un texto fuera de contexto. No podemos sacar el texto fuera del contexto, porque ahí es donde estuvo el problema. La doctrina de salvación solamente por fe es lo que ha prostituido la iglesia y parte del mundo. Porque no se predica el mensaje completo. Es un pedazo de mensaje, pero no es el mensaje completo. Y un pedazo de mensaje es tan peligroso como que no hubiera mensaje. Si tú le dices a una persona, mira, el pan se hace con harina, y no le dices el resto de la fórmula, no le dijiste nada. No le dijiste nada. Él coge la harina y no hace pan. Para salvación se necesitan 3 ingredientes, que son fe, arrepentimiento y santidad. Porque 3 son los que dan testimonio, que son el espíritu, el agua y la sangre. El espíritu, el agua y la sangre van relacionados con la fe, el arrepentimiento y la santidad. La fe es tan solo uno de los 3 ingredientes. Y la palabra de Dios destaca en muchos pasajes la fe, destaca en muchos pasajes el arrepentimiento y destaca en otros muchos pasajes la santidad. Lo único que tenemos que hacer nosotros es sumarlo, porque la Biblia es un rompecabezas que hay que armarlo. Se va armando las fichas hasta que tú ves la verdad completa. La verdad es completa. La verdad no puede ser incompleta. Alguien diga gloria a Dios. Entonces vamos a buscar algunos textos para rebatir esta doctrina de solo fe, porque cualquiera de ustedes mañana mismo puede comenzar a acoger en su corazón esta malévola doctrina. Normalmente el cristiano que no logra la victoria, normalmente el cristiano que no logra vencer, normalmente el cristiano que no ora para vencer la tentación, finalmente se rinde y toma esta doctrina de solo fe porque le conviene.
aparentemente, pero realmente no es salva una persona que tenga solo fe. Una persona que solamente tenga fe en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios y que murió para lavar nuestros pecados, no se salva solo por eso. Aleluya. Marcos 1:15. Abra sus ojos y dígale: Señor, háblame. Porque usted va a luchar contra poderes del infierno que le tratarán de impedir entender la verdad. Marcos 1:15. De hecho, ya estoy comenzando a predicar y el diablo está metiendo el otro versículo en la mente a varios de ustedes. Marcos 1:15, Jesús, comenzando su ministerio, dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. No dijo una sola cosa, ahí dijo dos: arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí dijo dos cosas. Ahí ya está diciendo que no es solo fe. ¿Lo ves así? ¿No lo alcanzas a ver? Ahí Jesús está diciendo: arrepentíos y creed. Está diciendo ¿cuántas cosas? Dos. No está diciendo que es solo fe. El Evangelio solo fe es corrupto. Ahí está diciendo: arrepentíos y creed. Creed es fe. Tener fe es creer. Así que Jesús comienza su ministerio destacando el arrepentimiento y la fe. Ambas cosas son indispensables. Si yo tuviera arrepentimiento mas no tengo fe, tampoco me sirve. Necesito los tres ingredientes: fe, santidad y arrepentimiento. Así que Jesús aquí hubiera podido decir, pensando en lo que hubiera podido decir, se nos despeja el panorama. Jesús hubiera podido decir: crean solamente en mí y son salvos. Nunca lo dijo así. Dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque el arrepentimiento es un ingrediente vital, que si no está, no hay salvación. Usted puede asistir a la iglesia, usted puede diezmar. Hay unos que se van para no diezmar. Usted puede cumplir con las costumbres cristianas y no ser salvo todavía, porque usted nunca ha visto ni en sombra un arrepentimiento. Quizás usted ha visto en la iglesia a alguien que llora, a alguien que está arrepentido, pero quizás tú nunca lo has probado. Y sin arrepentimiento no hay salvación, no importando cuánta fe tenga. Usted puede tener toda la fe del mundo y aún así irse al infierno. Usted puede tener toda la fe del mundo y aún así no tener amor. Usted necesita arrepentirse y creer. Por eso Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el reino de los cielos? Él. Jesús es el reino de los cielos. Entonces dijo dos cosas. Primero está informando algo y después está diciendo: arrepentíos, ustedes arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y, dos cosas. Cuando hay un y, significa que son dos cosas diferentes. Si fuera la misma cosa, hubiera dicho o. Arrepiéntanse o crean. ¿Cuántos alaban a Dios? Está diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Aleluya. ¿Cuál es el Evangelio? ¿En quién es que hay que creer? En el Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Jesús. Jesús es la buena nueva. Él es la persona que se le llama el Evangelio. Jesús son las buenas nuevas. Aleluya. Otro texto bíblico que nos demuestra que no es solo fe. No es solo fe. Está en Lucas 13:3. En Lucas 13:3, otra vez el mismo Señor Jesús destaca la importancia suprema del arrepentimiento. En este Lucas 13:3 dice así: os digo no, antes, si no os arrepentís,
todos pereceréis igualmente. En el verso 2 dice, para entenderlo mejor, dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que a estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esta cita bíblica es comparable con lo que sucedió en las torres en Nueva York. Murieron 5.000, 7.000 personas, no sé. Y mucha gente que vivía en Nueva York, o aún nosotros en Colombia, pensamos esa gente tenía que ser bien pecadora. Es lo mismo que ocurrió aquí. Hubo un problema en el verso 1. Hubo un grupo de personas que se enfrentaron con un problema tremendo en Galilea, y la gente se preguntaba, y Jesús se dio cuenta que la gente se preguntaba. Dice, ¿ustedes piensan que los que murieron en las Torres Gemelas eran más pecadores que todos los de Nueva York o Colombia? Y él mismo responde y dice, no, eso no es así. No es que porque ellos murieron en la torre eran más pecadores, no, ahí murió gente santa. Es un error que a veces uno ve un accidente de tránsito y dice, ahí está, porque iban borrachos. Eran más pecadores que los otros hombres. No, ahí está. No, antes, si no os arrepentís, dijo Jesús, todos pereceréis igualmente. ¿Qué estoy tratando de mostrar? Que la salvación no es solo por fe. Porque si la persona no se arrepiente, perecerá. Si la persona no se arrepiente, morirá. Morirá, perecerá, se perderá su alma. A eso se refiere Jesús. Si no os arrepentís, todos se perderán. Gloria a Dios. Ahí Jesús destaca la importancia del arrepentimiento. Por eso uno tiene que armar el rompecabezas. Usted tiene que buscar en la Biblia cuáles son los ingredientes. Yo busqué y no encontré más que 3. Traté de encontrar un cuarto, quizás fe, arrepentimiento, santidad y amor. Quizás fe, arrepentimiento, santidad y rodilla. Quizás fe, arrepentimiento, santidad y ayuno. Pero no, solo encontré 3 para salvación. Y no hay más de 3. Y está claro que son 3. Es más, está dibujado en el tabernáculo. En el plano del tabernáculo está dibujado el plan de salvación. Aleluya. En ese dibujo del tabernáculo, Dios le dio a Moisés las medidas del tabernáculo. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el atrio estaba el altar del holocausto, sangre, y el lavacro, agua. Y luego estaba el lugar santo y lugar santísimo. Está diciéndonos ese dibujo que la salvación no es solo por fe. Así que si usted piensa que la salvación es solo por fe, querido televidente, eso es un error, usted está equivocado. Algunos piensan que son salvos porque son católicos. Todavía menos. O quizá habrá algunos católicos que tienen fe y creen que solo con fe son salvos. No, no es así. Tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber en esa persona santidad. Otro versículo en la Escritura que nos demuestra que la salvación no es solo por fe es Apocalipsis 2:5. Ayer cuando terminé de escribir el mensaje me di cuenta que me faltaron muchísimas citas bíblicas, porque con el mismo tema se puede predicar 4 horas, por lo menos. Apocalipsis 2:5, mira lo que dice: la salvación no es solo por fe. Recuerda, por tanto, le dice Jesús al pastor de Éfeso y a toda la iglesia en general, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. La palabra arrepentido está 2 veces ahí en ese versículo.
2 veces. Jesús le está pidiendo a cristianos que se arrepientan. Si usted capta, y lo puede leer en su casa con calma, usted se va a dar cuenta que este hombre o esta iglesia tenía fe. ¿Por qué yo sé que tenía fe? Porque le dice en el verso 3, dice, has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor ¿de quién? De mi nombre. Ellos tenían fe en el nombre de Jesús. Fíjate que ellos no dijeron, estoy equivocado. Ni Jesús les dijo a ellos, ustedes tienen la fe en otra cosa. Ustedes tienen la fe en Confucio, tienen la fe en Buda. Si tuvieran la fe en Confucio y Buda, no tienen fe. Porque la única fe que a nosotros nos importa y que nos abre el camino a la salvación es la fe en Cristo Jesús. No fe en más nadie. Así que aquí vemos, si usted mete la lupa y lee todo Apocalipsis 2 del 1 al 8, usted se da cuenta que esta gente tenía fe, porque Jesús les dice, yo sé que tú has sufrido por amor de mí. Yo sé que tú has tenido paciencia por amor de mí. O sea que si has tenido paciencia por amor de mí, tiene fe. ¿No lo entiende? Yo no puedo sufrir por Jesús si no tuviese fe en Él. Pero ellos, aunque tenían fe, Jesús no les dice, ustedes están dudando. No les dice así. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, dudaste, hombre de poca fe? El problema de Pedro en ese momento era fe. Pero el problema de estos hermanos en Éfeso no era fe, porque Jesús le dice, yo sé que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre. Porque a veces uno puede trabajar por su nombre. ¿Aló? Puede haber pastores que trabajen para ellos mismos. ¿Aló? Porque no tienen fe en Jesús. Pero aquí Jesús les está diciendo, ustedes yo sé que han trabajado por mí, o sea, tienen fe, pero tienen pecado. Arrepiéntete. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y ese puede ser el caso de algunas personas aquí o por la televisión, que comenzaron con un mayor impulso y ahora han bajado la guardia y las alas están caídas. Y si usted tiene las alas caídas y usted ha bajado la guardia respecto a su conversión inicial, usted va perdiendo la luz. Eso es lo que dice aquí. Pero no va perdiendo la luz porque va perdiendo la luz. Va perdiendo la luz porque Jesús te va quitando la luz si no te hubieres arrepentido. ¿Arrepentido de qué? Busquemos a ver arrepentido de qué. ¿Cuál era el pecado de esta gente? Vamos a buscarlo. Ya vimos que tienen fe. Y ya vimos que Jesús le está diciendo arrepiéntete. ¿Arrepiéntete de qué? Jesús le dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Es decir, ellos habían descuidado lo que habían hecho cuando comenzaron a servir al Señor. Iban a la iglesia miércoles, sábado, domingo, miércoles, sábado, domingo, pero de pronto dijeron, no, nada más domingo. Eso no se puede hacer. Mejor quédate todos los domingos viniendo y no subas a miércoles, porque cuando subas a miércoles no puedes retroceder. No puedes. Porque el Señor te va a decir, haz las primeras obras. Aleluya. Porque si no las haces, vendré y quitaré tu luz. Así que arrepiéntete. ¿Qué estaba diciéndole ahí? Si te quitó la luz, pierdes tu alma. Una persona sin luz no tiene salvación. En ese momento tenían salvación. En ese momento tenían salvación. Sí, porque tienen la luz todavía. Aleluya. Aunque tiene la luz, le está dando un tiempo que se arrepienta. Le está diciendo, arrepiéntete. Porque si no lo haces, te quitaré la luz. Y vas a quedar viendo un chispero y te vas a pasar para los testigos de Jehová. O te vas a pasar para el satanismo. O te vas a pasar para cualquier otro error. O te vas a quedar rabioso en tu casa. Tremenda rabia que los hubiere. ¿Cuántos alaban a Dios?
Este texto demuestra también que la salvación no es solo por fe, sino por arrepentimiento. Si no te arrepientes, te quito la luz. Por lo tanto, el arrepentimiento es luz. Aleluya. Hay gente muy simpática que va a la iglesia, son muy buena gente, tienen la cara bonita, cantan, alaban, pero no saben lo que es la palabra arrepentimiento. Y si no conocen esa palabra, no son salvos, aunque tengan 18 años de ir a la iglesia. Aleluya. El asunto no es sacar pecho que yo tengo 15 años, o tengo 8 años, o tengo 9 años. El asunto es que haya arrepentimiento. La Biblia lo dice. Los textos que hablan de arrepentimiento son muchos, no los puedo mencionar en esta mañana. Otro texto que demuestra que la salvación no es solamente por fe. Hechos 3:19. Si yo les hago un examen ahora mismo, ¿la salvación es solo por fe? ¿Ustedes qué me dirían? La salvación no es solo por fe, ni que la fe sea una fe perfecta. Ni, repito de nuevo, ni que la fe sea una fe perfecta. Si no hay arrepentimiento, entiéndelo en esta mañana, no hay salvación. Es lo mismo. Aleluya. Hechos 3:19 dice, Pedro dijo, lleno del Espíritu Santo, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hasta ahí. Repito de nuevo, así que, dice Pedro, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento hace que Dios borre el pecado. La fe no borra pecados. ¿Sí ves? Yo puedo tener toda la fe del mundo. Yo puedo decir, hasta borracho puedo decir, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. De hecho, muchos borrachos lo dicen. Yo puedo estar borracho y decir, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Una vez yo estaba patinando aquí en el Sur y Salcedo, hasta las 11 de la noche me quedé patinando, aprendiendo a patinar, y oraba también. Y me encontré con un joven borracho, estaba ebrio, se sentó conmigo en una silla de concreto, y le pregunté que si era cristiano, le iba a testificar cuando él me dijo, yo era cristiano. Y yo sé que esa es la verdad. Y yo me aparté de Dios. Y yo no fui más a la iglesia. Pero ¿hasta qué punto llegaste? No, yo era predicador. El hombre ebrio me reconoció que él sabía cuál era el camino. Fe es saber cuál es el camino. Yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero estoy borracho aquí. Yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero me aparté. Yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no fui más a la iglesia. Aleluya. O sea, usted puede decir, no, es que no tenía fe. Sí tiene fe todavía. Y ese es el problema. La gente que se aparta de Dios, no es que se aparte de Dios porque comenzaron a dudar. Algunos se apartan de Dios porque dudan. Dice, ¿será que Dios existe? No, hombre, Dios no existe. Y se apartan. Pero la mayoría no es así. La mayoría se apartan y usted habla con ellos y dice, yo cantaba en el coro, yo era creyente, yo amaba a Dios. La mayoría sigue creyendo, pero no pudieron con la tentación, no pudieron con el pecado, no pudieron detener su mano y no conservaron la salvación. Aleluya. Porque la salvación no es solo por fe. Si la salvación fuera solo por fe, todos los demonios serían salvos. Aleluya. Si la salvación fuera por conocer la Biblia, Satanás sería salvo. Satanás no es salvo porque no se arrepintió. Satanás no es salvo porque no tiene santidad. Mira las palabras de Pedro aquí. Arrepentíos y convertíos. Porque hay mucha gente convencida, pero no convertida. Estar convencido es fe.
Estar convencido es creer. Y estar convertido es transformado. El convertido es una persona que tuvo arrepentimiento y tiene santidad. Por eso Pedro dijo, arrepiéntanse y conviértanse. Porque el arrepentimiento simplemente es dolor de haber ofendido a Dios. Y conversión quiere decir que doy la vuelta. Me convierto a Dios. Ya no voy a ir al cabaret, ya no voy a ir a la rumba, ya no voy a ir al carnaval. Ahora voy a tomar otro camino. Me convierto a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, el asunto no es estar convencido, sino estar convertido. Estar convencido es más fácil que estar convertido. Repito, estar convencido es muy fácil, pero estar convertido exige más. Estar convencido nada más es sentarse con aire acondicionado, recibir una palabra de Dios y decir, Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es creer. Pero estar convertido, creer es estar convencido. Fe es estar convencido. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estoy convencido que Él es el Hijo de Dios, pero no me quiero convertir. Aleluya. Para poder estar salvo hay que estar convencido y convertido. Solo convencido no. Por eso Pedro dice arrepentido y convertido. Fíjate que no les habla de crean. Si nota usted que no le habla de crea, ¿por qué será? Si usted estudia todo el pasaje, esto fue una predicación de Pedro después de Pentecostés. Y durante el mensaje, como estaba tan ungido, los judíos que no creían en Jesús comenzaron a creer que Jesucristo era el Hijo de Dios. Léelo conmigo. Hechos 3. ...12 dice, porque Pedro y Juan levantaron al cojo, y ellos creían que Pedro y Juan eran brujos que habían levantado al cojo, o creían que Pedro y Juan eran los milagreros. Pero en el verso 12 dice, Pedro dijo al pueblo, israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, ¿quién? Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. En ese momento del mensaje, muchos de ellos, judíos, que habían dicho crucifícale, crucifícale, ahora están llorando y diciendo, ese es el man. Matamos al propio. Porque ellos oyeron que resucitó. Ellos pensaban que al matarlo iba a morir y se acabó el cuento. Pero cuando resucita, ellos están impactados y Pedro les predica. Y ellos comenzaron a creer que Jesucristo era el Hijo de Dios en medio del mensaje. Aleluya, como siempre pasa, cuando una persona viene a la iglesia y escucha la palabra de Dios, en medio del mensaje ya comienza a tener fe si abre su corazón. Y toda esta gente, bajo la unción del Espíritu Santo que había en Pedro, comenzaron a escuchar el mensaje y supieron que Jesús era el Hijo de Dios en ese momento. O sea que dentro del culto ellos podían hacer algo, tener fe, pero no se habían arrepentido todavía. Y Pedro inteligentemente, por la conducción del Espíritu Santo, le dice, ya ustedes han creído, se dio cuenta que estaban creyendo. Se dio cuenta la lagrimita por acá, se dio cuenta la cara por allá, se dio cuenta la sensación de fe que había. Pero Pedro sabía que no se habían arrepentido todavía. Solo eran lágrimas de cocodrilo. El arrepentimiento cuesta más. Por eso Pedro los mandó a la casa que se arrepintieran y se convirtieran. Aleluya. La fe es rápido. Tú lo recibes en un solo instante, en un culto, sentados. Aleluya. Pero si todavía andas oyendo música mundana y buscando un cantante mundano, cristiano, es porque no te has arrepentido. Y si me preguntas por qué el pastor no quiere que los novios se besen y se toquen, es porque no has nacido de nuevo.
Si en tu boca hay una crítica para lo santo y lo sagrado, es porque tú no eres así. Aleluya. Otro texto bíblico, vamos a buscarlo, que demuestra que la salvación no es solo por fe. Porque si hubiera sido solo por fe, Pedro nada más predica el mensaje y se va. Después que tenían fe les dice arrepentidos y convertidos. Aleluya. Gloria a Dios. La conversión dura casi toda una vida. Dejar el cigarrillo, dejar la rifa, dejar la lotería. Por aquí tengo una bolita. Dejar el pecado allá, la fiesta, lo que tanto me gusta, la champaña. Empezar a dejar la mentira, empezar a dejar el manoseo, empezar a dejar... Eso cuesta. Y si no se da, no hay salvación, aunque tengas toda la fe del mundo. Y Martín Lutero nos engañó. Y nos dijo, peca cuantas veces quieras por día, que la salvación es por fe. Ese tipo es un corrupto. Inundó al mundo con su porquería de evangelio muerto. Y muchos cristianos hoy llegan a la iglesia, diezman y se van a su casa porque tienen fe. Y es cierto que tienen fe, yo no lo pongo en duda. Pero no tienen frutos. No hay frutos. Y Jesús dijo claramente, quiero que amarres todo esto, porque cuando tú amarras todo el rompecabezas, brilla la luz. Jesús dijo, por su fruto. Fíjate que Jesús no dijo, por su fe lo conocerá. Yo no conozco a Andrés por su fe. Yo no conozco a Camilo por su fe. Yo no conozco a Hilda por su fe. Yo no conozco a Pedro por su fe. Yo conozco a ellos por su fruto. La persona no se conoce por su fe. En el cielo no se reconoce la fe. Es importante para salvación, pero no se reconoce por eso. Lo que se reconoce es el fruto, trabajo terminado. ¿Cuál es tu fruto? Si viene Menudo a Barranquilla, tú te sientas a ver a Menudo, tú no has nacido nuevo. Y si vienen los billetes enteros y tú lo vas a ver, tampoco has nacido nuevo. Aunque sea Menudo o plata en efectivo, no has nacido nuevo. Si te tiemblan las piernas cuando el carnaval va paseando y quieres ponértele Caribe, es porque no has nacido de nuevo. No te has arrepentido. Si estás viendo la novela allí 24 horas y la pola y la pula, y ese es tu entretenimiento, y lo peor es que cuando estamos predicando sobre la pola, tú sabes por dónde va la pola. Y te ríes cuando decimos, pero lo peor del caso es que no eres salvo. Porque el arrepentimiento te va a hacer ver esas cosas como malo. El arrepentimiento te va a dar una transformación de gusano en mariposas, aleluya. Otro texto bíblico que demuestra que la salvación no es solo por fe. Esta doctrina, aunque usted no lo quiera, combate a casi todos los cristianos que existen, católicos y evangélicos. Es más, los evangélicos están peor en esa área que los católicos. Y si quiere, pregúntele a la mayoría de pastores, ¿cómo es la salvación? Por fe. Ni siquiera ha estudiado el tema. Porque son pastores en su mayoría, y lo digo con mucho respeto, que no se han arrepentido y piensan que la salvación es solo por fe, tontamente, porque están creyendo en un hombre llamado Lutero. Pero si usted revisa bien, no los escritos de Lutero, sino los escritos de mi Dios celestial, aleluya, usted se va a dar cuenta que Pablo tenía la razón, Pedro tenía la razón, Santiago tenía la razón, Jesús tenía la razón y Martín Lutero estaba equivocado. ¿Cómo es posible que la iglesia evangélica todavía tiene a Martín Lutero como el elefante blanco? Eso es un elefante blanco. La mayoría de escritos evangélicos, Lutero, 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 Calvino, Calvino, Calvino. Ellos no interpretaron la Biblia como Jesús y Pablo la interpretaron, ni vivieron vidas de santidad como Jesús y Pablo la vivieron. Aleluya. Gloria a Jesús. Martín Lutero creía que Pablo y Santiago se contradecían. Cuán equivocado estaba. Cuán oscura era la vida de Santiago, de Lutero. Cuán oscura era la vida de Lutero. ¿Cuántos alaban a Dios?
¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Vamos a buscar otro texto bíblico que dice que la salvación no es solo por fe. Marcos 16, 16. Esto es larguísimo para explicarlo, pero trataré de explicarlo lo más corto posible. Jesús dijo en Marcos 16, 16, Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Claro, una persona que no cree ya de entrada está condenado. ¿Cuántos alaban a Dios? El que no creyere será condenado quiere decir que si la persona no cree en Jesús, no puede ser salva, por más buena que sea. Aló. ¿Me entendieron eso? Eso es más fácil de entender. Si usted no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, por muy bueno que sea, no puede ser salvo. Necesita la fe. Pero no solo fe. Repito, necesita la fe en Cristo, pero no solo la fe. Por eso Jesús dijo, el que creyere ¿y qué? Y fuere bautizado. Si usted estudia ese texto, sabe que no es bautizado en agua. ¿Cuántos sabían eso? Que no es bautizado en agua. Allí no habla de bautizado en agua. Dice, el que creyere y fuere bautizado. ¿Bautizado en qué? En Cristo Jesús. Eso no es bautizado en agua. El que creyere y fuera bautizado. ¿Sabe qué significa bautizado en Cristo? Significa sumergido en Cristo. ¿Y sabe qué significa sumergido en Cristo? No solamente fe. El que creyere y fuere sumergido en Cristo. Sumergido en Cristo significa nacer de nuevo. ¿Sabe qué significa sumergido en Cristo? Sepultado en Cristo. ¿Sabe qué significa eso? Muerto al pecado. Muerto al carnaval. No, te llaman para el carnaval. Estoy muerto al carnaval. Muerto para la cerveza. Muerto para la champaña. Muerto para los champiñones. El que creyere y fuere bautizado. ¿Quién sabe más, Jesús o Lutero? Hay gente tan estúpida que le cree más a Lutero que a Jesús. Jesús dijo, el que creyere y, punto suspensivo, fuere bautizado. Y el fuere bautizado está explicado en Romanos 6, del 4 al 7. Bautizado en Cristo Jesús significa morir al pecado. Aleluya. Hay unos autores bíblicos que dicen que Pablo era un pervertido y que Pablo caía y caía y caía. Mentira. Romanos 6, léelo conmigo. Dicen cómo era Pablo. ¿Qué tan diferente era Pablo de Lutero? En Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? Dice Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Sabe qué hubiera respondido ahí Lutero? Sí, no importa que perseveres en el pecado, eres salvo. ¿Sí? Como Pablo dijo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué dijo Pablo? En ninguna manera, ni siquiera dijo no. En ninguna manera, aleluya. Porque los que hemos muerto al pecado, Pablo decía, yo he muerto al pecado. Pablo le invitaba a una prostituta a salir con él y no iba. Pablo lo invitaban a una juerga y no iba. Porque estaba muerto al pecado, aleluya. Pero algunos pastores, para poder justificar su estado crítico, pecaminoso, dicen que Pablo caía y se levantaba y caía y se levantaba cuando Pablo, antes de convertirse, era irreprensible y después que se convirtió, siguió siéndolo. Aleluya. Así que Marcos 16, 16 es un versículo hablado por Jesús que dice, el que creyere y fuere bautizado, o sea que la salvación no es solo por fe. No es solo por fe. Si esa es la ocasión precisa para decir, el que creyere será salvo, ya. Que creyere y fuere bautizado. Y resulta que fuere bautizado es morir al pecado y nacer a la vida de Dios. Si usted no nace de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos. Otro texto bíblico que demuestra que la salvación no es solo por fe, Juan 3:3. De cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está hablando de salvación. Nicodemo, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios, salvación. ¿Qué se necesita para ser salvo? ¿Solo creer? Según ese texto, no.
Según ese texto hay que nacer de nuevo, que es diferente a solamente creer. Aleluya. En Juan 3:16 no es un cambio del léxico. No es que nacer de nuevo sea creer. No. No. Nacer de nuevo es más que tener fe. Nacer de nuevo es el trabajo completo para salvación. Nacer de nuevo es fe, arrepentimiento y santidad. Aleluya. Para que usted nazca de nuevo tiene que haber fe, tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber un deseo de vivir en santidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahí está claro que Jesús está diciendo la salvación no es solo por fe, Nicodemo. Es más, en el verso anterior usted descubre que Nicodemo creía en Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? Léelo conmigo, Juan capítulo 3. Yo veo a más de 4 como asustados. ¿No? Cálmese, relájese. Toca al que te lo diga, relájate, mi hijo, no ha pasado nada. Estamos recibiendo una bendición. Están asustados. ¿Por qué vas a estar asustado? Veo como las alas caídas. Ánimo. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el 3:2. Dice, Jesús fue visitado por Nicodemo. Dice, Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos fe. Sabemos que has venido de Dios, fe. ¿Sí o no? Sabemos que tú eres el Hijo de Dios, porque nadie puede hacer esas cosas que tú haces. Tú eres el Hijo de Dios. En voz baja le digo, hey, no le digas a nadie, yo soy de los fariseos, soy del Sanedrín judío. No le digas a nadie, pero yo creo en ti. Y Jesús estaba allí, se impactó en su espíritu, pero Nicodemo pensaba que Jesús le iba a dar una medallita. Salvación solo por fe. ¿Se entiende la cosa? Nicodemo esperó la medallita. Que Jesús le dijera, oh Nicodemo, eres un principal entre los fariseos, eres del Sanedrín judío, déjame aplaudirte, déjame arrodillarme delante de ti, Nicodemo. Y resulta que Nicodemo, aunque tenía fe, se sorprendió, se impactó que Jesús le cambió el chocolate y le dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos, aleluya. Es decir, le dijo, tu fe es insuficiente. Ahora, la fe que tenía Nicodemo era correcta. Nada más ni nada menos que enfrente de Jesús se lo dijo al mismo, Señor, yo creo en ti creo. Fe pura. Aleluya. Y a pesar de tener fe pura, no había nacido de nuevo. Y nacer de nuevo es arrepentirse y vivir en santidad. Aleluya. Y si usted no nace de nuevo, no puede renunciarlo. Así tenga toda la fe del mundo. Así haya viajado hasta el río Jordán y se haya bañado en el Jordán 7 veces. La fe no basta para salvación. Aleluya. ¿Cuántos glorifican a Dios? Esto está bueno. Segunda de Crónicas 7:14. Estamos estudiando un mensaje que se llama la salvación no es solo fe. Pruebas bíblicas que la salvación no es solo fe. Segunda de Crónicas 7:14 dice, otra prueba de que la salvación no es solo fe, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Les hago una pregunta. Ese versículo lo conocemos la mayoría. Léalo y dígame usted, ¿dónde podemos constatar en ese verso que Dios está diciendo que ellos tienen fe? ¿Dónde? ¿Qué pedacito del versículo constata que ellos tenían fe y que Dios sabía que ellos tenían fe? ¿Cuál es ese? No. Sobre el cual mi nombre es invocado. Ese es el pedacito. ¿Por qué? Porque ellos invocaban a Dios. Y Dios se les aparece y le dice, ustedes me invocan a mí, eso es correcto, tienen fe. ¿No me entendieron? Pero no se han humillado, ni han buscado mi rostro, ni se han apartado de la maldad. Arrepentimiento y santidad. ¿No han entendido eso?
Vuelvo y repito, 2 Crónicas 7:14. Dios se le aparece y les dice: ustedes invocan mi nombre, correcto, los aplaudo. Ustedes dicen Señor, Señor, correcto. Ustedes invocan al correcto. Ustedes no invocan a Balcebú, ni ustedes invocan a Satanás, ni ustedes invocan a Lucifer. Ustedes están invocándome a mí. Pero yo lo que quiero es que ustedes se humillen y busquen mi rostro y se conviertan de sus malos caminos. Eso no dice ahí. Jesús le dice, Dios le dice: si ustedes se humillan, arrepentimiento, y oran, santidad, y buscan mi rostro, santidad, y se convierten de sus malos caminos, santidad. Les está pidiendo santidad, porque sin santidad no hay salvación. Aleluya. Si te das cuenta, si captas la idea de que Dios mismo está reconociendo la fe que ellos tienen, pero no eran gente convertida, eran gente convencida. Otra vez lo mismo. Pero no eran gente convertida. Jeremías era un hombre convencido, pero en determinado momento de su vida Dios le dice: si te convirtieres a mí, yo te restauraré. Jeremías no se había convertido. Jeremías era un religioso, como cualquiera de nosotros puede serlo en esta mañana. El arrepentimiento hace la diferencia entre un hombre religioso, aburrido, y entre una persona que nació de nuevo y vive la vida de Dios. ¿Cuántos glorifican a Dios? Vamos a ver si tenemos tiempo para otro. Busquen conmigo 2 Corintios 7:10. 2 Corintios 7:10. Pablo, que fue el hombre que más habló sobre la fe. Repito, Pablo, que fue el hombre que más habló sobre la fe, aquí nos está diciendo que sin arrepentimiento no hay salvación. Si a usted le pregunta: ¿pero de dónde sacó el pastor Sayé eso de que se necesita arrepentimiento para salvación? Muéstrele 2 Corintios 7:10 si no entendió todos los versículos anteriores. 2 Corintios 7:10 dice: ¿arrepentimiento qué? Para salvación. El arrepentimiento es para salvación. El arrepentimiento es pre-salvación. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación, porque el arrepentimiento está antes de la salvación. El arrepentimiento no es después de la salvación, alguno que otro. No, el arrepentimiento es antes de la salvación. Es vital para la salvación, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Si tú eres un mentiroso que mientes y mientes y mientes y nunca dices la verdad, no te has arrepentido, no eres salvo. Simplemente por ser un mentiroso no puedes entrar al cielo. Aleluya. Y Lutero decía: solamente cree, solo cree, y aunque seas adúltero u homosexual, adultera 1000 veces al día y todavía eres salvo porque tienes fe. Esa es la corrupción del evangelio. El diablo ha usado líderes cristianos para corromper el evangelio. Son líderes cristianos que no han podido vencer la fornicación, y como ellos no han podido vencer la fornicación, se inventaron cualquier versículo. Aleluya, porque el papel aguanta todo lo que le digan. Pero el verdadero mensaje de Dios es: señor católico o evangélico o cualquier cristiano del mundo o aún no cristiano, somos salvos por tener fe en Jesús, arrepentirnos delante de Él y vivir en santidad. Aleluya. Porque las dos primeras cosas las puedes dañar con no vivir en santidad. Es más, eso ha pasado 1000 veces. La persona tiene fe, se arrepiente, llora, se quebranta, pero en medio del camino, al mes de ser cristiano o a los 3 meses de ser cristiano, por la aflicción que trae la palabra, se aparta. Y si se aparta, quiere decir que no vivió en santidad y se pierde su alma. Se pierde. Se necesitan las 3 cosas: fe, arrepentimiento, el altar del holocausto, donde se derramaba la sangre del cordero, y el lavaraco era tipo de santidad, donde se vertía el agua. Y luego de esos 3 pasos se entraba al lugar santo y lugar santísimo, porque Dios es un Dios santo. Aleluya. Y si no hay santidad, no hay salvación. No es que con ese cuento de que no, yo recibo a Cristo como Salvador y ya soy salvo, y después que soy salvo voy a empezar a vivir santidad. No. Cuando la persona se muere, tiene que tener santidad. Porque si no se muere con un poquito de santidad requerida, no es salvo. Y digo un poquito de santidad porque la santidad puede ser menor o mayor. ¿Cuántos alaban a Dios? Si no tiene el mínimo de santidad, no es salvo.
Por eso es que no queremos engañar a la gente en la clínica. Repite conmigo: Padre, acepto a Jesús en mi corazón, y ya. Si no hay arrepentimiento, ese muerto está en el infierno. Y sin embargo, en el funeral el pastor dijo 10 veces que era salvo. Pero si no se arrepintió, y eso lo sabe solo Dios, está en el infierno. Aleluya. Y vamos a tener sorpresa. Hemos ido a muchos funerales de cristianos que creen que su tío o su abuelo o su mamá está en el cielo porque él era cristiano. Ese no es un requisito que Dios pide. Primer requisito para ser salvo: que tu familia sea salva. Dios no pide ese requisito, solo pide 3: fe en Jesucristo, arrepentimiento de mis pecados y vivir en santidad. Gloria a Dios. Y vivir en santidad quiere decir yo me aparto del mal. Dios no va a esperar que venga una fuerza sobrenatural y me ayude a hacer eso. No, yo mismo tengo que decirle no al pecado. Por eso el Señor dice: sed santos como yo soy santo. Si usted está esperando que venga el Espíritu Santo para santificarte y tú no vas a hacer nada, estás equivocado. Tú tienes que ser santo. Aleluya. Y cuando tú decides ser santo, Dios te ayuda. Pero Dios no va a ayudar a alguien que dice: ahí viene una mujer bonita, Señor, si no resisto, entonces me ayudas en la próxima. Dios espera que tú digas, aunque te sientas débil: no voy a adulterar esta hora. Aleluya. No. Quiero levantar mis manos. Dile: maravilloso Jesús, maravilloso Jesús, milagroso Señor, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar